Entrar los nombres de Dios, ver sus características, no voy a alcanzar a verlos todos, y cómo estos nombres son perfectamente reflejados, revelados en Cristo. Entonces vamos a empezar, ¿cierto?, con uno que ya comienza a romper cada una de nuestras ideas, y voy a hablarles del Altísimo, del Dios Altísimo. Y para eso quiero que vayan a Génesis, el capítulo 14. Génesis, el capítulo 14. Vamos a ver a El Elión. Dos nombres de Dios que se presentan, ¿cierto?, desde la antigüedad, ¿ya? Como ustedes bien saben, ¿cierto, chiquillos? Hay que ver el contexto. Dios se revela en ciertos contextos, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que pasa acá. En resumen, lo que pasa, ¿cierto?, es que... ¿Cómo se ponía el botoncito aquí? Ah, ahí está. Ya. Entonces, tenemos, ¿cierto?, cerca de 9 reyes que están luchando por dominar la región. Hay un rey, ¿cierto?, central, y el resto se rebela, o una coalición se rebela en contra de este rey. Son cerca de 5 contra 4. ¿Bien? Entonces, después, el bando donde estaba Sodoma y Gomorra es completamente derrotado. Y adivinen quién estaba ahí en Sodoma. No era nada más ni nada menos que el sobrino de Abraham, ¿ya? Lot. ¿Y qué es lo que pasa con Lot? Se lo llevan cautivo. Se lo llevan cautivo con todas sus cosas, con toda su familia. Y después, ¿cierto?, Abraham se entera por uno de los que sobrevive a esta tremenda batalla de la antigüedad y sale con 300 y fracción, ¿cierto?, de sus criados de su casa. Ahí están los primeros 300. La Esparta cananea, lo vamos a poner. Entonces acá sale con sus criados y sale a pelear contra estos reyes, contra 5 reyes, 5 ejércitos, 300 versus 5 ejércitos, y gana, y gana, y trae a Lot de vuelta. Entonces, cuando uno comienza a leer, ¿cierto?, el contexto de Génesis 14, ya te salta una duda. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es posible si Abraham, piensen, era un patriarca, no tenía formación militar, ni conocimientos de guerra? Entonces, no tenía experiencia, nada de eso. Pero aún así hace huir a los reyes. Entonces, aparece, ¿cierto?, la respuesta desde el versículo 18 al 20, que es lo que vamos a leer ahora. Fíjense lo que dice, Génesis 14, del 18 al 20. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Hasta acá. El Dios Altísimo. Y acá, chiquillos, les voy a mostrar, ¿cierto?, el primer nombre que aparece acá, que es Él. Se pronuncia así, Él. No tiene nada de científico, ni nada de, ¿cierto?, de llamativo. Era un nombre súper genérico. Es como el equivalente al Dios con minúscula que utilizamos hoy en día, ¿ya? Lo utilizaban los cananeos, lo utilizaban, ¿cierto?, todas las otras tribus semitas, la cultura semita. Entonces lo utilizaban, ¿cierto?, para referirse a las deidades. Pero ¿qué es lo que ocurre acá, chiquillos? Lo que hace Dios es apropiarse de este nombre y, por ejemplo, ¿cierto?, en el Salmo 50 ya nos empieza a decir quién realmente Él es. Fíjense, dice el Dios, Él, ¿cierto?, el nombre que utiliza en Génesis 14, Yahvé ha hablado. No hay nadie más que esté por debajo de mí, que esté por encima de mí, perdón. Yo soy el que ha hablado. Y en la Escritura no es un Dios más, no es que hayan otros dioses, ¿ya? Dios es único, chiquillos. Pero de esta forma Él se identifica, ¿vale? Él se identifica como Él, como Dios. Y acá tenemos que tener, ¿cierto?, muchas cosas en cuenta. Dentro de esto, Él es el Dios supremo.
Él es aquel que está por encima de todo, en el pináculo, ¿cierto?, de toda, de todo lo que es gobiernos, lo que son naciones, lo que es el poder que tiene el hombre. Él está por encima de todo eso. Bien, eso es lo que al menos este nombre nos está tratando de explicar. Y es lo que después vamos a ver en el otro nombre, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense en el versículo que está arriba. Isaías 31:3 dice, y de hecho si uno lee este versículo, igual es como obvio. Ya, es súper obvio, pero tiene un poco más de profundidad que eso. Dice, los egipcios hombres son, y no Él, y no Dios, y no Dios. Y esto no es solo por cómo actúa, ¿ya? Dios tiene una forma de actuar que es bastante diferente a la tuya y a la mía. Creo que lo tenemos más que claro, ¿cierto? Él actúa de formas misteriosas, actúa conforme a lógicas que no tienen nada que ver con la nuestra. Actúa mirando hacia el futuro. Nosotros no tenemos esa capacidad. Él sabe lo que va a pasar en el futuro, Él sabe lo que ya pasó en el pasado, vivió en el pasado, vive en el futuro, vive fuera de este tiempo. Un Dios que está por sobre todo, sino que también es por lo que es. Chiquillos, uno de los conceptos que quiero que se queden es este. Nosotros como personas, como hombres, somos súper limitados. Y a veces actuamos como Dios. Y no lo somos. No lo somos. Pero Él sí. Y Él es completamente diferente a ti, completamente diferente a mí. Por lo tanto, a veces nos tomamos atribuciones que a Dios le corresponden. A veces nos tomamos ciertas libertades. O tratamos de cuestionar, ¿cierto?, a aquel que está por sobre todo. Y esto también nos sienta un tema que no es menor. Chiquillos, con solo el versículo de Isaías 31:3 se nos dice que Dios no es como tú, con una versión mejorada. Tristemente el mundo, el resto de las personas, ¿cierto?, espero que no se haga acá, tienden a construir a Dios en base a sus experiencias, en base a lo que han vivido, en base a conocimientos, ¿cierto?, que están, en base a lo que creen, y se forman un Dios. Y dicen, sí, Dios es bueno, es más bueno que yo, es más misericordioso que yo, Él es más alto que yo, Él hace mucho más cosas que yo. Y finalmente este concepto de Dios se basa en una especie de reflejo de ti mismo, pero amplificado. Y aún así se queda chico, aún así se queda corto. Los hombres, los egipcios son hombres y no Dios, para que tengamos esto en cuenta. ¿Ya, chiquillos? Completamente diferente, es otro orden de realidad, completamente distinto a nosotros, en su ser. Pero lo precioso, y por la época en la que estamos, es que en Cristo asumió nuestra naturaleza sin dejar de ser quien Él es. Y eso es lo que vamos a ver en un ratito más, ¿vale? Entonces, si nosotros comenzamos, ¿cierto?, a reducir a Dios a nuestra lógica, ¿qué es lo que ocurre? Si lo reducimos a nuestra lógica, a nuestra emoción, a nuestra experiencia, estamos creando un Dios falso. Y finalmente creemos en un Dios muy diferente al bíblico, un Dios diferente, un Cristo diferente, porque también lo voy a aplicar a eso. Muchas veces nos formamos imágenes, ¿cierto?, conceptos de quién es Jesús, por ejemplo. Un buen maestro, uno que solo tiene amor. Algunos lo ven como alguien que fue derrotado. Pero si te das cuenta, Él es mucho más grande que eso. Y tristemente muchos se dicen ser cristianos y creen en un Dios diferente. A medida que vas conversando con ellos, te das cuenta que creen en un Jesús diferente. Por lo tanto, no es el mismo Jesús y no es el mismo Dios. Y tienen otro tipo de salvación que los lleva directo a perdición. Por eso es crucial, chiquillos, que comiencen a ver lo grande que Él es y se empiecen a dar cuenta
cómo Él actúa también. ¿Bien? Entonces, Él, Dios de dioses, como dice el Salmo 50, es un Dios que no compite con nadie, con ninguna nación, con ningún gobierno, con nadie. Es un Dios que no se adapta. Es un Dios que no se adapta. No tiene por qué adaptarse a la realidad de un país. No tiene por qué adaptarse a la realidad del mundo. Dios es y está. Y Él no cambia. Siempre se mantiene impoluto. Dios no negocia. No es un Dios que negocia. Su palabra es ley. Por lo tanto, cuando comienzas a entender estos conceptos, sí, tu perspectiva cristiana, tu vida cristiana comienza a cambiar. No negocia. Él es el Dios de dioses. Yahvé ha hablado. Y ahora el texto, ¿cierto?, de Génesis 14 añade algo más, porque dice Dios Altísimo, que es el segundo nombre. Elión, el Altísimo. Este nombre, chiquillos, viene de una raíz que tiene que ver más con subir, con elevarse. El Elión, aquel que está por sobre todo. Y no se trata de autoridad, ¿cierto?, de altura física, como siendo de 5 o 6 metros, sino que tiene que ver más con supremacía absoluta. Eso es lo que este nombre quiere reflejar de Dios. Entonces acá, Melquisedec, ¿cierto?, si ustedes tienen sus Biblias, acá también los puse, dice lo siguiente: Dios Altísimo, ¿cierto?, el Elión, creador, con E, de los cielos y de la tierra. Creador de los cielos y de la tierra. Acá, chiquillos, esto es más como para que tengamos en cuenta igual lo que quiere decir aquí Melquisedec. No está hablando de la labor creadora de Dios. Eso es un atributo que pertenece a otro nombre. Sino que se trata de que Él es poseedor absoluto de todo el mundo. Él es poseedor absoluto de toda la creación. Él es el dueño absoluto de toda la creación. Y por implicación teológica, Él es el creador. Él es aquel que hizo todas las cosas. Por lo tanto, Él las gobierna. Él es el dueño. Él pone las reglas. Él pone las leyes. No tú, no yo, no las naciones. Él es aquel que está por sobre todo. Y si Él lo posee todo, Él lo gobierna todo. Eso es lo que nos dice este nombre, Elión. Aquel que gobierna todo. Y es tremendo, chiquillos, que a Melquisedec Dios se le revelara de esta forma. Porque en esa época el pináculo de la sociedad eran los reyes y los sacerdotes. Melquisedec estaba en el pináculo. Él es rey y sacerdote. Pero Dios se le revela como aquel que es mucho más alto que él. Yo soy el león. Soy mucho más alto que tú. Y se le revela de esa forma. Y Melquisedec lo entiende. Lo sabemos por contexto cultural. No tenemos más información, ¿cierto?, por la palabra. Pero se le revela de esta forma a Melquisedec. Aquel que gobierna todo. Y el versículo 20, la segunda parte, que es lo que está ahí, fíjense lo que dice. Él entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Qué es lo que reconoce Melquisedec acá, chiquillo? Que Abraham no tiene nada que ver con la victoria que acaba de pasar. De hecho, es completamente ilógica. 300 contra 5 ejércitos, no tiene por dónde. De hecho, eran criados, ni siquiera tenían espada, lo más probable. Tuvieron que vivir con palo y piedra. O sea, ¿de dónde? Y aún así los sacó corriendo. Entonces, ¿qué lógica hay detrás? Melquisedec entiende que no fue Abraham, fue Dios. Fue aquel que está por sobre todo, aquel que gobierna por sobre esos 5 reyes que estaban, ¿cierto?, llevando cautivo a su sobrino. Dios es mucho más grande y le dio la victoria. Y eso es lo que entiende acá Melquisedec. Es intervención, pero completa por parte de Dios, por parte del Altísimo. Y aquí aparece un contraste, chiquillo. Veámoslo cortito, ¿ya?, para ir avanzando. Fíjense que Melquisedec, ¿cierto?, le dice
en el versículo 20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Bien, y después el rey de Sodoma, fíjense lo que le dice, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Dónde está Dios en su frase? En ninguna parte. Ya lo mismo que hayan ganado, que Él le haya ayudado a ganar. Lo que le importa es las personas, ¿cierto? Devuélveme a la gente, devuélveme a mi ejército. Quiero ser poderoso de nuevo. Le da lo mismo. El rey de Sodoma no ve a Dios, ve la hora, ve lo material. Pero Melquisedec ve a aquel que está detrás de la victoria. Ve a Dios, ve a aquel que lo ayudó, ve al Altísimo, ve al Elión e interpreta la realidad de forma correcta. Y eso es un punto también crucial, chiquillos. A veces nosotros podemos ver cosas en el mundo porque Elión tiene que ver con la soberanía universal. Es diferente a Adonai, que va a ser la tercera reunión, ¿ya? Tiene que ver con soberanía universal, aquel que está por sobre las naciones. Entonces a veces, ¿cierto? Nosotros no somos capaces de entender por qué ocurren ciertas guerras o por qué ocurre lo que ocurre en nuestro país. Pero tenemos que recordar que Dios siempre está detrás de eso y Dios siempre está por encima de eso. Este nombre nos recuerda eso. Todo lo que esté ocurriendo a nivel mundial, Dios está siempre en control, porque Él es Elión, el Altísimo. Lo hizo en la antigüedad, lo hace hoy. Entonces, ahora viene un momento clave, chiquillos. Fíjense en el versículo 22. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 22? Esta es una declaración de Abraham. Después de la oferta que le hace el rey de Sodoma. ¿Qué es lo que le dice? He alzado mi mano a Yahvé, Dios Altísimo. Esto es espectacular. Esto es espectacular. ¿Por qué razón? Porque él dice, y antes, en esa época, alzar la mano, nada que ver con las canciones de hoy día, es que me pongo al servicio tuyo. Me pongo a aquel, ¿cierto? O yo decidí de quién dependo. Me comprometí con Dios. Yo soy siervo del Altísimo y soy siervo de Yahvé. Chiquillos, acá lo que hace, y en el original aparece de una forma súper fuerte, por eso puse ahí entre paréntesis, porque él declara que el Dios de Melquisedec es el mismo Dios que se le reveló a él como el Dios del pacto, como el Dios pactal. Por lo tanto, yo soy siervo de Dios Yahvé, Dios Altísimo. Declara que son el mismo Dios. Y por lo tanto, él entiende que como a él se le reveló como Yahvé Jehová, él es mucho más grande que eso y no va a ser la única forma en la cual él se va a revelar. Chiquillos, él es completamente autosuficiente. Abraham no lo puede englobar en un solo nombre. Se da cuenta que él es mucho más grande de lo que él incluso imaginaba. Y eso cambia completamente el concepto que tenía Abraham de Dios. Entiende que el Dios que se le reveló a él es el mismo que se le reveló a Melquisedec. Es el mismo que se le reveló. Y por supuesto lo rechaza, ¿cierto? No porque era humilde, sino porque ya se había comprometido con Dios. Le pertenece a Dios y por lo tanto depende solo de Él. Por alguna razón está en Hebreos 11, como un héroe de la fe. Rechazó la oportunidad de hacerse rico por parte de un rey para depender solo de Dios, teniendo por camino el camino de la fe. Eso es fe, chiquillo. Es darte cuenta que tú eres siervo de Dios y dependes solo de Él porque le perteneces. Eso entendió Abraham. Entendió que Él es mucho más alto que cualquier nación y gobierno que le pueda entregar cosas, ¿cierto?, para tener una vida plena, tal vez. Pero Él fue y quiso ser fiel a aquel que está por sobre todo. En realidad, una apuesta espectacular. Se aseguró.
Y a veces nos cuesta asegurarnos, a pesar que tenemos toda la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento. No hay dos dioses, chiquillos. El Dios que es cercano, el Dios que buscó a Abraham un día y lo sacó de Harán, es el mismo Dios que es soberano del universo, aquel que gobierna todo. Entonces, aquí está la conexión, chiquillos. Y en realidad fue una de las cosas que en lo personal también me impactó, me impacta. Es que cuando entendemos que Dios está por sobre todo, que está en el pináculo del poder, cambia completamente nuestra relación, por ejemplo, con la plata, con el poder, con nuestra forma de vivir. Porque al momento de ver a Dios que es así de alto, que es así de grande, o sea, no es algo intangible. Nosotros nacimos un día, ¿cierto? No sé, no voy a decir mi edad para no quedar de viejo, pero todos tenemos un inicio, Dios no. Todos llegamos hasta cierto culmine en nuestras carreras universitarias, técnicos. Dios está por sobre eso. Y cuando entiendes eso, que está por sobre las cosas que pueden estar pasando en este mundo, que Él está en control de todo, que Él está por sobre eso y que lo que ocurra en el mundo no le va a influir en nada a Él, porque Él no se adapta. Chiquillos, tu visión de Dios y tu relación con el dinero, con el poder, tu forma de vivir cambia completamente. Cambia completamente. Porque entendemos que Dios está detrás del poder y del dinero, y eso es fe, es confianza. Entiendes realmente que Él existe y que Él está allí. Y eso entendió Abraham. Y fue con 300 hombres a pelear contra 5 ejércitos, sabiendo que Yahvé estaba detrás de él. Estaba delante de él, de hecho. Peleando por él. Así que, chiquillos, es un Dios real. El león nos revela esto. Él es el Altísimo. ¿Y saben qué, chiquillos? Este es un ejercicio súper bueno. Cuando tengan la posibilidad de tener algún original, están en línea, y buscan el nombre, y buscan los nombres de Dios, y se los colocan, porque la Septuaginta, ¿cierto? Y que todo el Antiguo Testamento se basa en la Septuaginta. Tomaron la costumbre de los masoretas. Entonces, todos los nombres de Dios se tradujeron como Señor. Pero si tú los cantas y los lees con los nombres de Dios, se enriquece un montón el texto. Y empiezas a entender unas cosas que realmente llenan tu corazón. Por ejemplo, entender, ¿cierto?, que lo que leímos en los Salmos, en Isaías. Y así, es un buen ejercicio. Te va a costar un montón porque Yahvé aparece como 6.800 veces, así que tenemos para rato. Pero el punto es ese, chiquillos. Estudien. Hay mucho más que conocer de Él. Pero no se queden solo con eso. Porque nosotros no somos, ¿cierto?, como no sé, religiones, ¿cierto?, de Medio Oriente, que nos quedamos solo con el Tanakh o la Torá o el Antiguo Testamento, sino que nosotros tenemos la revelación, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo que utilizó a los apóstoles, ¿cierto?, para poder escribir el Nuevo Testamento. Así que, chiquillos, como les dije, no se pueden quedar solo con esto. Así que, si quieren, me acompañan a Lucas, el capítulo 1, desde el versículo 31 al 33, porque lo que vimos en Génesis 14 no termina en Abraham, sino que continúa en Cristo, chiquillos. Y esto es lo que les quiero mostrar. Y es lo que va a ser la tónica de toda la serie. ¿Qué es lo que dice? Y ahora concebirás en tu vientre, el ángel hablándole a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo
del Altísimo. Ojo ahí. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Autoridad, poder, supremacía en su forma completa. Hijo del Altísimo. ¿Por qué puse acá abajo el griego? Porque la Septuaginta, ipsistos, que es lo que se utiliza para Altísimo, es la palabra que se utiliza para escribir Altísimo en Génesis 14. Por lo tanto, si uno lee la Septuaginta, en vez de leer Elión, ¿cierto? Lee ipsistos, que es el nombre que se utiliza allí. Por lo tanto, él será llamado, en otras palabras, Hijo del Elión, Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Entonces el mismo Dios que Melquisedec proclamó, chiquillos, es el mismo Dios que se revela de forma perfecta en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el ángel, ¿cierto?, lo explica de una forma espectacular. Ahí tienen sus Biblias, ¿cierto? En Lucas 1:35, de hecho, lo explica y dice lo siguiente: el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo te cubrirá. Misma frase que hace pensar en lo que ocurría en el tabernáculo de reunión. Una vez al año, cuando la gloria del Altísimo bajaba y cubría el tabernáculo. ¿Y qué es lo que pasaba en el tabernáculo, chiquillos? Dios se manifestaba en la tierra. Y ahora es esa gloria del Altísimo que cubre a María, aquel que está por encima de todo, aquel que gobierna todo, el que no depende de nada ni de nadie, porque es absoluto. Chiquillos, el mismo Dios que entregó a los enemigos de Abraham en sus manos, el mismo que decidió intervenir de forma directa en la historia de este mundo, cubre con su gloria a María y se encarna. ¿Cómo? ¿Por qué? No deja de ser el Altísimo al momento de encarnarse. Decide acercarse, no pierde su soberanía. Ojo con eso. No se vuelve un Dios chiquitito, no se vuelve un mini Jesús, un mini Dios. Y hay que tener mucho ojo con esto. Hay muchas doctrinas que están dando vuelta, que hay que tener mucho cuidado con esto también. Porque Él refleja la plenitud de la deidad. Él es el Altísimo y es el Hijo del Altísimo. Él es el Hijo del Altísimo, chiquillo. Él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, hay algunos que piensan que se hizo una especie de... Voy a sonar un poco irreverente, pero es el mejor ejemplo que puede pillar. Con una especie de tutti frutti divino. Y lo pusieron en Jesús. Y no es así. Al momento de Él reflejar la plenitud de Dios, Él jamás dejó de ser la segunda persona de la Trinidad. Jamás dejó de ser la segunda persona de la Trinidad. Creo que lo cambié. Por lo tanto, chiquillos, Dios se manifiesta de forma perfecta en Cristo Jesús, que comparte su autoridad, que revela perfectamente quién es Dios, que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que fue a la cruz. Y Jesús mismo lo dice. ¿Qué es lo que dice? Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Él está hablando de sí mismo. Él viene de Dios, Él es la imagen y semejanza de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cielo y tierra, hablando de todo el universo. Chiquillos, esas son características de Dios. Pero tenemos que entender que Jesús es Dios.
Jesús es la imagen y semejanza de Dios. Y Él, por supuesto, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? Vino para ir a la cruz. Y eso es algo que escuchamos, ¿cierto?, en el primer mensaje. Fue a la cruz no como una víctima, sino como el Dios soberano que en su Hijo decidió salvarte. Amada hermana, amado hermano. Por lo tanto, el Dios que Abraham reconoció como el Altísimo en su momento, Génesis 14, es el mismo Dios que se dio a conocer plenamente en Cristo. Plenamente en Cristo. El Hijo del Altísimo, igual en esencia, igual en sustancia, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, pero jamás dejó de tener autoridad. Jamás perdió las características del nombre que acabamos de aprender, de Elión, del Altísimo. Él siempre estuvo en autoridad. Él siempre estuvo en completo control de lo que estaba ocurriendo, chiquillos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Incluso cuando fue a la cruz y bajó esa oscuridad, y en medio de las tinieblas Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasaba ahí? Y a veces, como que al momento de ver esto, no entendemos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo? Aquel que está por sobre toda autoridad se acordó de ti, se acordó de mí. Piensen un poco en esto. Él lo tenía todo, lo tiene todo. Absolutamente todo. En completa autoridad. Dejó que tuviese un juicio injusto. En completa autoridad, estando por sobre toda autoridad, dejó que un imperio pagano lo juzgara. Y ahí es cuando se enciende, ¿cierto? Y uno comienza a entender un poco ese celo que tienen los judíos cuando y por qué no creen que Jesús es Dios. Ya el solo pensar que si aquel que se encarnó, ¿cierto? Y que encarnó de una forma perfecta a Elión, se dejó golpear. Y empieza a cambiar un poco más el concepto, ¿cierto? De quién realmente es Jesús. Jesús no es una persona chiquitita, no es una especie de talismán, no es alguien que tenga que amoldarse a ti. Dios no es alguien que tenga que amoldarse a una persona como nosotros. O sea, cuando uno entiende esto, se arrepiente de algunas cosas que alguna vez le dijo. Cuestionarlo. No sé, a veces ocurren cosas feas en nuestra vida. Y uno se pone a pensar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿No sabes que eso me hace mal? ¿Por qué lo hiciste? Mira, mi jefe me está tratando de esta forma, ¿no eres tú más grande que él? ¿Por qué no le haces algo? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos cuestionar, claro. Nos pasan cosas. Pero cuando entiendes que Él en realidad está en total control y que no tiene por qué adaptarse al mundo, tu fe se renueva. Las circunstancias no van a cambiar. Lo más probable es que no cambien. Pero sí es bueno tener, ¿cierto?, este refresco y poder entender, chiquillos, que aquel que está en completa autoridad entregó su vida porque Él tiene la suficiente autoridad para tomar su vida
para entregar su vida y volverla a tomar. ¿Quién tiene más autoridad que eso? ¿Quién es capaz de hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. La capacidad de entregar tu vida. Ojalá nosotros tuviésemos la posibilidad, ¿cierto?, de hacer eso. Por supuesto, solo Él, y solo Él tiene autoridad sobre eso. Entonces, chiquillos, Él entrega su vida con un propósito para poder salvarnos a nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Se cita también en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes somos nosotros? Pero aún así entregó lo más valioso que tiene, a su Hijo. Lo hizo cierto hombre, como la gloria cubrió cierto a María, y se encarnó. No es que haya sido creado, ojo con eso también. Él existió desde siempre, desde mucho antes, desde la eternidad, porque Él es el león, sino que se encarna y nace en un pesebre, nace en Belén, crece en Nazaret y muere afuera de las puertas de Jerusalén. Ese es Jesús, el autor y consumador de la fe. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Entonces, chiquillos, si Dios es el Altísimo, tenemos que entender que nosotros no estamos en control. Nunca estuvimos en control. Jamás. Lo que ocurre en este mundo no está en control de nosotros. Deja que Él actúe. Primera cosa. Segundo, tu vida, nuestra vida, todas las cosas, ¿cierto?, que nosotros hacemos como creyentes, no giran en torno a nosotros mismos. Si estás estudiando, no es para ti. Si estás sirviendo, no es para ti. Gira en torno a Él. Y si Cristo es Hijo del Altísimo, chiquillo, y esto en realidad es para todos. Si Cristo es opcional, si no es cierto, si fuese opcional, no. En realidad, si Cristo es Hijo del Altísimo, no es alguien opcional, no es alguien decorativo, no es un talismán, no es una especie de ayuda. Por eso les preguntaba quién es Dios para ti. Ahora te pregunto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes un concepto creado por ti mismo? Tal vez lo que fuiste aprendiendo. Pero lo genial de esto, chiquillos, y de recordar este nombre, es que a pesar de todo lo que podamos estudiar, a pesar de todo lo que podamos escudriñar, a pesar de estar mucho más cerca de Él y tener un concepto gigante de Dios, este nombre te recuerda que Él siempre va a ser mucho más grande de lo que tú te imaginas. Mucho más grande, y eso te mantiene en completa humildad. Te mantiene en humildad. Y por lo tanto, Cristo no es chiquitito, es gigante, es enorme, refleja de forma perfecta a este Dios que está por sobre todo, chiquillo. Por lo tanto, no es opcional. Muchos dicen creer en Dios, pero si realmente creyeras en Dios y no eres creyente, hay algo que no calza. Hay algo que no calza. Dios quiere que todos sean salvos, sí, por supuesto. Nos revela a su Hijo. Nos revela el camino de salvación. Pero si quieres obedecerlo, tienes que creer en Él. Tienes que creer en su Hijo. Entonces, cuando reconoces al Dios Altísimo, al que se reveló en su Hijo, no pueden seguir igual, chiquillos. No pueden seguir de la misma forma. Entonces, hoy vimos que Dios está por sobre todo, ya para terminar. La próxima reunión les voy a mostrar al Dios que actúa.
voy a hacer una especie de progresión. Hoy día les mostré al Dios que está por sobre todo. ¿Bien? Próxima semana les voy a mostrar, próxima reunión, al Dios que existe o que todo existe por Él, a Elohim. Luego en la tercera reunión les voy a mostrar al Señor, Adonai. Cuarta reunión les voy a mostrar a Yahvé. Y en la quinta reunión los vamos a ver a los 4 juntos. Cómo actúan en la cruz. Así que no se lo pierdan. Así que espero, chiquillos, de verdad, que este nombre cambie conceptos. Cambie nuestra forma de ver a Dios. No es un añadido a tu vida. Nosotros somos pequeños y Él es gigante. Es mucho más grande de lo que tú piensas. Y jamás vamos a poder comprender lo grande que es. Les di una pincelada. Tienen 66 libros para buscar y aprender de Él. Sigan buscando, sigan estudiando. Cualquier duda o consulta lo podemos resolver después. Así que el Señor bendiga su palabra, chiquillos. Vamos a orar. Y de verdad espero que esta serie sea de bendición para tu vida, así como lo fue para mí. Oremos. Padre, queremos dar gracias porque tenemos un privilegio que es único de poder acercarnos de esta forma ante aquel que lo gobierna todo. No hay palabras para describir lo privilegiados que somos de acceder ante ti en cualquier momento del día. Acá en este mundo tenemos que sacar horas, tenemos que esperar un montón, tener protocolos, etcétera, para hablar con alguna autoridad, pero ante ti accedemos de esta forma tan libre. Te damos gracias porque no nos miras como alguien que no importa, sino que prestas atención a nuestras oraciones. Es un privilegio único. Ayúdanos a valorar quién tú eres, a adorarte por quién tú eres, alabarte por lo que has hecho. Ayúdanos a ser agradecidos. Y si hay alguno que no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, que pueda entender que tú estás por encima de cualquier cosa que Él pueda estar viendo como su superior, incluso sí mismo. Quiero dejar en tus manos a todos estos jóvenes, adultos. Ayúdalos en sus vidas, ayúdalos a verte a ti de esta forma, enorme, gigante, lleno de poder y soberanía, para que podamos tener vidas de fe, así como lo tuvieron los patriarcas, como lo tuvieron los profetas, y podemos entender sus vidas radicales, vidas que te agradan. Gracias, Señor, por mostrarnos quién tú eres. Así que queremos dejar nuestras vidas en tus manos para que podamos ser de bendición también para otros. Ayúdanos a servirte como tú te mereces. Ayúdanos a vivir vidas como tú te mereces. Gracias, Señor, por ser el Altísimo, aquel que lo gobierna todo. Gracias por nuestro Señor, que te refleja de forma perfecta y que jamás perdió su autoridad. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste en esta tarde, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.